Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Y esta noche queremos iniciar nuestro programa con una importante noticia para todo el magisterio antioqueño, y es que Omar Arango Jiménez ha presentado su renuncia a la Junta Directiva de ADIDA a partir del día de hoy, viernes 31 de julio, ya que a partir de la fecha se desempeñará como secretario de Relaciones Internacionales en la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Así que escuchemos a continuación a Omar Arango Jiménez. Omar, muy buenas noches, bienvenido y felicitaciones por este nuevo cargo y por esta nueva función que ejercerá desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Adelante. Sí, muchas gracias, Karina Andrea Arango Carbonó. Un saludo cordial a usted y a todos los oyentes del programa Educación al Día. Hoy, 31 de julio del año 2020, inicié mis labores en el Comité Ejecutivo de FECODE. Hicimos una reunión extraordinaria para la presentación nuestra, muy agradecido con el presidente de FECODE, con todos los miembros del Comité Ejecutivo de FECODE que manifestaron su voluntad de colaborarme, apoyarme. De igual manera yo lo hice. Iremos a FECODE con una mentalidad fraterna y unitaria para sacar adelante las tareas que hoy tiene nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, una de las federaciones más grandes del mundo, que agrupa a 350.000 afiliados educadores de todo el país, donde pondremos al centro la pelea contra este gobierno que nos quiere arrasar nuestros derechos, la pelea porque el gobierno cumpla los acuerdos pactados en los años anteriores, la pelea porque tengamos una educación mejor financiada, porque todos los niños y los jóvenes, los 3 millones de niños que están en las calles, vuelvan a las aulas, y para que los niños que hoy están vayan a las aulas con mucha dignidad, pero de igual manera para que los docentes, los educadores, los padres de familia tengan todo el apoyo logístico, material, para que se reciba una educación de calidad. Muy contento entonces con la iniciación en el Comité Ejecutivo de FECODE. Hemos participado hoy, en el día de hoy, también de un seminario con la zona centro. La Secretaría de Asuntos Pedagógicos y el Comité Ejecutivo de FECODE han venido realizando una serie de seminarios regionales con los secretarios de Asuntos Pedagógicos, con los directores del CEI, los secretarios del CEI, analizando cómo está la educación hoy, cuáles son las falencias, cómo se está desarrollando la educación en medio de la pandemia, cómo afectan las políticas del gobierno a los niños y jóvenes y a la educación pública en su calidad. Importante el trabajo que se inicia y se viene haciendo por la escuela como territorio de paz, entendido el territorio de paz como aquellas condiciones humanas de libertad, en todas las instituciones educativas, de unidad, relaciones humanas entre maestros y estudiantes, maestros y maestros, estudiantes y padres de familia, comunidad en general. Así se entiende la escuela como territorio de paz, en donde haya ambientes propicios precisamente para elaborar conocimientos y desarrollar y avanzar en el conocimiento de nuestras realidades. De igual manera se viene trabajando en estos seminarios de asuntos pedagógicos y del OCEIT por la preparación del Congreso Pedagógico Nacional. Este Congreso Pedagógico Nacional es de vital importancia por cuanto es allí donde se revisan los modelos educativos, es ahí donde se levantan las propuestas de FECODE en materia de pedagogía, didáctica, y es ahí donde se habla de la investigación y el conocimiento, el avance y las condiciones en las cuales están nuestras escuelas hoy. Importante esos seminarios, y vamos a estar preparados. En el caso del departamento de Antioquia, activar el trabajo desde los CEI, pero también en todos los departamentos de Colombia. Vamos a procurar que se activen las secretarías de asuntos pedagógicos, los centros de estudio e investigaciones docentes, pero también los círculos pedagógicos, porque es allí donde se debe dar el debate. Bueno, y en el Comité Ejecutivo de FECODE hoy reiteramos la voluntad de trabajarle duro a la Jornada Nacional de Protesta convocada para el próximo
3 de agosto, ante la insistencia del gobierno nacional, llamar a la presencialidad bajo la modalidad de la alternancia educativa. Por eso ratificamos esta convocatoria a realizar la Jornada Nacional en defensa de la vida, porque es primero la vida y después lo económico. Esto es lo que nos ha querido entender el presidente Duque y su gobierno. El magisterio ese día 3 de agosto va a estar trabajando desde casa, porque vamos a aplicar la desobediencia civil como un acto de dignidad en defensa de la vida, en defensa de la salud de los niños, los jóvenes, los maestros, de nuestra familia y de todas las comunidades. Esa desobediencia civil la aplicaremos en los lugares, los poquitos municipios y entes territoriales que están de acuerdo con la alternancia y la presencialidad. Se suspenderá el trabajo académico, el trabajo pedagógico en todo el país, y a cambio de eso estaremos difundiendo, concientizando, sensibilizando durante todo el día en horarios distintos por las redes sociales a la comunidad, a los padres de familia, sobre el sentido de la desobediencia civil, agregándole a esto la objeción de conciencia y agregándole la excepción de constitucionalidad establecida en la Constitución política. No es conveniente la presencialidad con medida de alternancia por los riesgos, las afectaciones y porque se está poniendo en riesgo la vida de los niños, los jóvenes, de los estudiantes, todos, de los padres de familia y de los educadores, directivos, docentes. En tal sentido, estamos invitando para que ese día 3 de agosto, todos desde las 7:30 nos conectemos con los canales institucionales de FECODE. Habrá un Facebook Live sobre lo que es la alternancia en relación a la vida, cómo no practicar, no ir a las escuelas, a las instituciones para defender nuestra vida y la vida de los demás. Desde las 9 de la mañana deben realizarse hasta las 11 asambleas virtuales de la institución, asambleas virtuales municipales con los maestros, con los estudiantes, con los padres de familia, con los gobiernos escolares. Y a las 11 de la mañana hasta la 1 vamos a hacer una rueda de prensa con las cadenas radiales, los medios de comunicaciones, todo. Se va a radicar una solicitud formal a los personeros municipales, a las defensorías del pueblo, pidiendo que se verifiquen las condiciones actuales y reales de las plantas físicas de las instituciones educativas para diagnosticar las necesidades y carencias y los requerimientos que tienen las instituciones educativas. Al mediodía se orienta desde FECODE a hacer un cacerolazo nacional en defensa de la vida y la salud de los colombianos. 12 del día, todos en los balcones con cacerolas para llamar la atención de toda la comunidad y decirle por qué estamos en esa jornada nacional. También se va a radicar un documento a los mandatarios locales, advirtiéndoles sobre las responsabilidades legales, las responsabilidades administrativas, jurídicas, penales, civiles y disciplinarias en las que pueden incurrir por no garantizar el derecho a la vida como bien supremo. Pero aquí debemos llamar la atención a los educadores, a los directivos docentes, porque cuando se demanda al Estado, también se va a demandar al maestro o a la persona que en particular tome algunas medidas que apunten a poner en riesgo la vida de los niños, los jóvenes, los estudiantes, los padres de familia, la comunidad y los mismos maestros. A las 2 de la tarde del 3 de agosto estaremos realizando perifoneo pedagógico en las ciudades del país. Perifoneo pedagógico, es decir, vamos a inundar las redes con perifoneo. Y en horas de la tarde se harán Facebook Live regionales con proyecciones de cortos videos, diálogos virtuales con expertos, virólogos, epidemiólogos, la comunidad científica, para demostrar por qué motivo FECODE no quiere la presencialidad. Vamos a seguir trabajando desde casa, exigiéndole al gobierno que nos brinde todas las garantías para trabajar con una modalidad virtual, pero también estaremos exigiéndole al gobierno que garantice la educación con calidad a todos los niños, que les brinde todas las condiciones de conectividad y elementos tecnológicos para que los niños, las niñas, los jóvenes puedan estudiar con calidad, con dignidad. Hay que exigirle entonces al gobierno todas las garantías necesarias para el trabajo desde casa. Estamos manifestando también desde FECODE la decisión de diálogo con el Ministerio de Educación Nacional, que se siente a dialogar el gobierno nacional de igual manera con los entes territoriales sobre todos los temas que tienen que ver con la educación. En los tiempos difíciles y escenarios complejos,
Vamos unidos con FECODE, comprometidos en defensa de la vida, en defensa de la paz, en defensa de la salud, en defensa de la educación pública, los derechos del magisterio y de los colombianos. Eso es lo que tiene que ver con la jornada del día 3 de agosto. 3 de agosto, Jornada Nacional de Protesta, con interrupciones a normalidad virtual. No se va a trabajar normalmente, vamos a dedicarle buen tiempo a todas las actividades orientadas por nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. Y el 6 de agosto estamos invitando a todo el magisterio del departamento de Antioquia a participar activamente de la convocatoria que hace ADIDA para ese paro. Ahí sí es paro total virtual, no atender requerimientos virtuales, clases virtuales, y más bien dedicarnos a hacer campañas virtuales de cobratón y otras actividades más que se está orientando desde la Junta Directiva de ADIDA, a exigirle al gobierno departamental que le responda a los maestros, que le responda a la Junta Directiva, que pague las deudas pendientes y sobre todo los dineros descontados por el justo paro del año 2001. A participar entonces activamente en esas dos acciones. 3 de agosto, Jornada Nacional de Protesta, y el día 6 de agosto, paro regional en el departamento de Antioquia. Muchas gracias y que la pasen muy bien. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintreinagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintreinagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. Atención docente. Atención docente. No lo piense más. Curse ya su maestría y mejore sus condiciones salariales y profesionales. Lorenza Morales y Alma Mater te ofrecen maestrías con alta calidad académica y reconocimiento del Ministerio de Educación. En Alma Mater te ofrecemos maestría con 1 año de duración sin requisito de inglés, descuentos especiales hasta del 50%, cómodas formas de pago y mediante cesantías. En Alma Mater puedes escoger tu maestría en el área más afín a tu perfil de formación académica. Maestrías en español, matemáticas, tecnología, neuropsicología y psicopedagogía, en educación especial e inclusiva, en dirección de centros educativos y educación temprana. Comunícate con Lorenza Morales y Alma Mater y realiza ya tus soñados estudios en maestría. Teléfonos 302-349-9543, 302-349-9543. Teléfono fijo 448-9727, 448-9727. Oficinas, calle 10, número 4245, edificio Plaza Poblado, Medellín. Apreciado educador, en Alma Mater te orientamos, te acompañamos y te asistimos. En EPM estamos comprometidos con la reactivación económica del país. Por eso, durante la emergencia sanitaria, hemos mantenido más de 1.500 contratos activos con empresas y organizaciones, cumpliendo los protocolos de bioseguridad para cuidar la salud de la comunidad, los contratistas y los funcionarios. Porque con el compromiso de todos, seguimos garantizando la prestación de los servicios públicos y así el bienestar de miles de hogares y empresas. Unimos esfuerzos para seguir adelante. EPM, por ti estamos ahí. Bueno, a Omar Arango le deseamos muchos éxitos en este nuevo cargo y sabemos de antemano que ya no solamente velará por el bienestar del magisterio antioqueño, sino ahora por el bienestar del magisterio colombiano. A propósito de la próxima jornada de desobediencia civil debido a la alternancia, al modelo de alternancia que propone el Ministerio de Educación Nacional para el retorno a las clases presenciales, la noche de hoy escucharemos algunos aspectos jurídicos de la alternancia educativa. Por eso escuchemos a continuación a Joshua Elías Germano, quien es perito experto en legislación educativa. Para hablarles de la alternancia. Esta
estas directivas 11, 12 y 13 del Ministerio de Educación, pues hay que pasarlas a voces del principio del debido proceso y del conducto regular. Si nosotros hablamos del debido proceso y del conducto regular, pues estas directivas 11, 12 y 13 no pasan esos filtros. Y voy a ser muy rápido, pero muy preciso. Y si los profes que están en este en vivo y los que posteriormente lo verán ya grabado, es importante que tomen lapicito y una hojita para que empiecen a anotar los números, porque pese a que va a quedar la grabación, es importante que usted los empiece a registrar y usted los busque en Google de manera gratuita para que se haga un contexto lo más pertinente y lo más cercano a lo jurídico legal, desde la Constitución, porque voy a empezar con la Constitución, luego desde la Ley de Infancia y Adolescencia, que es la ordinaria, y luego desde el Código Penal y por supuesto el Código Civil, que son normas que están por encima de una directiva ministerial, según la pirámide de Kessel. Entonces vamos a empezar a hablar en un pequeño preámbulo, porque para hablar de alternancia usted tiene que hablar del cumplimiento de la ley. Entonces los rectores y los funcionarios públicos que cometen el delito de prevaricato por omisión, es decir, que no van a cumplir la ley, o es decir, que van a cumplir la ley a medias, o que según los 3 verbos rectores lo van a denegar, a rehusar o simplemente a omitir, pues entonces tendrán que rendir cuentas a las autoridades no solamente en lo penal, sino también en lo civil, pero también en lo administrativo y en lo disciplinario como tercero civilmente responsable, en caso de que se encuentren elementos materiales probatorios suficientes para poder determinar que incurrieron en un delito, ya sea por acción o por omisión. En ese preámbulo tenemos que hablar del deber de cuidado. ¿Qué es lo que tiene que cumplir el rector? ¿Qué es lo que realmente tiene que cumplir el rector? ¿Por qué? Porque el rector está obligado por la ley, porque estamos sometidos es al imperio de la ley, no al imperio del Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación no tiene ningún imperio. Usted está sometido al imperio de la ley y cuando usted está sometido al imperio de la ley, pues obviamente en la pirámide, que es el superior cúspide, están las normas internacionales que van de la mano con la Constitución por bloque de constitucionalidad. Hablando de ese tema, entonces, ¿qué tiene que cumplir el rector? ¿El derecho a la educación o el derecho a la vida? Entonces le aclaro que el derecho a la vida es un derecho supremo y en Colombia es un derecho absoluto, porque no hay pena de muerte. Entonces en Colombia partamos de ese punto. No hay ni siquiera pena de muerte, luego entonces el derecho a la vida es supremo y es absoluto. No ocurre lo mismo con el derecho a la educación. El derecho a la educación en 28 sentencias de la Corte Constitucional desde el año 91 se ha dicho clara, absoluta, total y radicalmente que el derecho a la educación es un derecho que se tiene que ponderar con los demás, que se tiene que poner en balanza con los demás porque es un derecho deber. Si tiene deberes, pues no es absoluto, porque lo absoluto no tiene deberes, precisamente es absoluto. En ese orden de ideas, el rector, el coordinador y el orientador por 1090 del 2006, orientador, señor psicólogo, ley 1090 del 2006, ustedes tienen la obligación inexcusable, inaplazable e ineludible de garantizar la vida, la integridad y la dignidad del menor. No de estar garantizando en este momento de educación, que pasa a un segundo plano. Lo primero que tenemos que entender es que el desconocimiento de la ley no lo exime. Usted no puede salir con el cuento, mi querido educador docente, coordinador rector, secretario de educación. Usted no puede salir con el cuento de que usted desconoce la ley, porque usted es un funcionario público y desconocer la ley e inaplicarla, pues es un prevaricato por omisión, así de sencillo. Por otro lado, el artículo 25 del Código Penal dice que usted comete el delito por acción o por omisión. Por acción porque lo premeditó, lo planificó y lo materializó. Existió el dolo. Por omisión porque usted no está cumpliendo la ley. Y en este caso la ley le obliga es a garantizar la vida, la integridad y la dignidad del menor. No lo obliga a brindarle educación porque el principio de la educación y digamos que las bases estructurales filosóficas de la educación no es matar a los estudiantes, ni siquiera ponerlos en peligro o en riesgo, es educarlos. Entonces usted no tiene por qué colocar en riesgo a los estudiantes de un contagio, sofisma
mentira, engaño, falacia y excusa de educarlos. Está primero el derecho a la vida y a la dignidad, que es el derecho a la educación. En tercer lugar, el artículo 199 de la Ley de Infancia y Adolescencia, artículo 199 de la Ley de Infancia, dice que si usted comete el delito contra un menor, no va a tener beneficios, no tiene condicional, no tiene 72 horas, no tiene domiciliaria, no tiene allanamiento a cargos y no puede hacer ningún tipo de arreglo o de prebenda con la fiscalía para allanarse cargos y obtener rebajas. Artículo 199 de la Ley de Infancia no solamente aplica para los violadores, aplica para cualquiera que cometa un delito contra un menor de edad. Después hablamos de lo civil, el artículo 2347 del Código Civil, que al igual que los anteriores, sigue absoluta, total y radicalmente vigente, no ha sido derogado. El artículo 2347 del Código Civil trae una obligación dual en corresponsalía, obliga al rector del colegio y asimismo obliga a los padres de familia. Y el artículo 18 de la Ley de Infancia y Adolescencia, más el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia, que es el más importante, artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia y Adolescencia, 1098 de noviembre 8 de 2006, ellos hablan del maltrato infantil y del cuidado de la vida, la integridad y la dignidad del menor. Por artículo 414 del Código Penal, artículo 414 del Código Penal, todos los funcionarios públicos cometen un prevaricato por omisión cuando no cumplen la ley, cuando la rehúsan, cuando la deniegan o cuando la retardan. Esos son los tres verbos rectores. Y por artículo 368 y 369 del Código Penal, que le aclaro, no han sido derogados, ni los derogó la ministra, porque la ministra no deroga nada, ni el ministerio deroga nada. Siguen vigentes el 368 y 369 del Código Penal, que hablan de que usted sale de su casita y no guarda las medidas sanitarias. Y el otro habla de que usted está contaminando a otros o está expandiendo la pandemia o el contagio. Por último, hacemos una tesis jurídica muy fácil y sencilla, rápida, en donde usted va a ver Constitución. La Constitución tiene entonces allí el artículo 67 que habla de la educación, pero habla de la educación de calidad, no habla de la educación de porquería, ni habla de la educación de cantidad, como se le ha vendido a los profesores. Hablas de calidad y de calidad de vida digna, que es lo que dice el artículo 17 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Por otro lado, el artículo 4 de la Constitución Norma Superior Carta Magna dice que cuando entran en pugna dos normas o dos leyes, cuando entran en pugna con la Constitución, prevalece absoluta, radical y totalmente la Constitución. Y en este caso prevalece el derecho a la vida, no el derecho a la educación, por artículo 4 de la Constitución. Pero usted tiene que adicionarle también el artículo 11 de la Constitución, que habla del derecho a la vida en Colombia, que es absoluto. Y posterior a ese análisis jurisprudencial y constitucional, pues obviamente usted ya tendría que hablar de los artículos de la Ley de Infancia, que en orden de jerarquía, por pirámide de Kessel, es la segunda ley ordinaria de infancia y adolescencia, 1098 de noviembre 8 del 2006, cuyos artículos 7, 8, 17, 18 y 39 hacen que prevalezca de la mano del artículo 44, numeral 4, todos los anteriores de Ley de Infancia y Adolescencia. Prevalece el deber de cuidado sobre el derecho a la educación. Traduce, usted antes que educar al estudiante tiene que garantizarle la vida, la integridad y obviamente la salud a ese menor. Luego entonces, por pirámide de Kessel, ese deber de cuidado genera un prevaricato por omisión del empleado oficial que lleve a los estudiantes a ponerlos en riesgo. El mero hecho de ponerlos en riesgo ya es un delito. Poner usted en riesgo la vida, la integridad y la dignidad de un menor ya es ponerlo en términos de un delito, porque usted está incurriendo en omisión, descuido y trato negligente. Recuerde, omisión, descuido y trato negligente, que son los tres verbos rectores del maltrato infantil, artículo 18 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Luego entonces aplica
el prevaricato por omisión para los empleados oficiales o colegios oficiales. Y aplica el maltrato infantil, que es el artículo 18 de la Ley de Infancia y Adolescencia, para colegios oficiales, pero también para los rectores privados. Entonces, en pirámide de Kessel, pues obviamente primero prevalece la Constitución y las normas internacionales. Luego las leyes, luego las resoluciones, después los decretos y por último, las emisiones de los ministerios. Luego está a 3 niveles por encima la Constitución. Entonces, en ese orden de ideas, ya leí los artículos de ley sobre los cuales usted tiene que enarbolar la tesis del deber de cuidado. El deber de cuidado está primero que el derecho a la educación, Ahora, recuerde, rector o rectora, que usted fue el que firmó la matrícula. La matrícula es un contrato civil contractual. Traduce que el Ministerio de Educación, en el evento de un contagio, lo voy a desengañar rápido, fácil y directo, en el evento de un contagio el Ministerio de Educación se le va a lavar las manos, por la sencilla razón de que el Ministerio de Educación no firmó ningún contrato civil contractual, es decir, ninguna matrícula. El Ministerio de Educación no firma matrículas, la firma el rector, y si la firma el rector responde. Fácilmente el secretario de Educación también se le va a lavar las manos, porque el secretario de Educación tampoco firmó ningún tipo de matrícula. Entonces, desengáñese rápido, mi querido directivo docente, de que le va a responder la Secretaría de Educación o el Ministerio de Educación o el gobernador o el alcalde, porque ellos nunca firmaron ningún tipo de matrícula. El respondiente y primer garante de la vida, la integridad y la dignidad de los menores se llama rector, director. Artículo 2347 del Código Civil, a menos que lo hayan derogado entre ayer y hoy. Pero ayer cuando yo lo leí, seguía absoluta, total y radicalmente vigente. Y el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia, artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia y Adolescencia, es otro artículo que los tiene del cuello, mis queridos docentes, mis queridos educadores, porque sencillamente el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia dice es garantizar, verbo rector. Ahí no dice la mitad, no dice 3/4, no dice 1/3, dice garantizar. Y a usted lo puede denunciar, a usted, rector, lo puede denunciar cualquier persona. Cuando le digo cualquiera, es cualquiera. Artículo 11 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Tómelo ahí en sus notas. Artículo 11 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Y le quiero leer taxativo sí se lo quiero leer, el artículo 17 de la Ley de Infancia. Abro comillas, leo textual. Artículo 17 de la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 de noviembre 8 del 2006. Derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, tienen derecho a una buena calidad de vida y tienen derecho a un ambiente sano en condiciones de dignidad y de goce de todos sus derechos en forma prevalente. Luego entonces, yo le acabo de dar 19 artículos de Constitución, del Código Penal, del Código Civil y del Código de la Infancia que están por encima de cualquier tipo de directiva ministerial. 11, 12 y 13. Y dirán algunos perdidos. ¿Y por qué habla de la 13 si esa es de universidades? Pues usted es el que está perdido porque en las universidades también hay menores de edad. Y a los rectores de las universidades se les olvida que allí también aplica la Ley de Infancia y Adolescencia con un solo estudiante, uno que sea menor de edad en su universidad, señor rector de universidad, le aplica la Ley de Infancia y Adolescencia. Entonces, en ese orden de ideas, usted toma el artículo 4 de la Constitución, el 44 de la Constitución, el 7, 8, 9, 11, 17, 18 de la Ley de Infancia, 39 de la Ley de Infancia, 288 del Código Civil, que es la patria potestad, y el 2347 del Código Civil, que es el deber de cuidado, y ya tiene elementos suficientes para tumbar directiva 11, 12 y 13. Para cerrar mi intervención, porque tampoco me quiero alargar mucho, simplemente quiero dejar un cuestionamiento, quiero dejar una pregunta, y es, de todos los artículos de ley que yo acabo de leer, 19, hay que preguntarle a los señores del Ministerio de Educación cuál está derogado.
porque hasta donde yo sé, todos siguen absoluta, total y radicalmente vigentes y no fueron incluidos en las directivas 11, 12 y 13. Empezando por esto, la directiva 11, 12 y 13 no consultó con el gobierno escolar, no consultó con el consejo directivo, no consultó con la asamblea de padres de familia, no consultó con el consejo académico, no consultó con el presidente del gobierno escolar, no consultó con las 19 leyes, normas, artículos que yo le acabo de citar, no consultó. Y en su exposición de motivos, porque tiene que tener una exposición de motivos, eso no es que usted saca una directiva porque sí, porque se le ocurrió, se levantó con ganas hoy de hacer una directiva ministerial y ya, no. No consultaron en esa exposición de motivos la ponderación constitucional entre el derecho a la educación y el derecho a la vida. El tema yo lo desarrollo en 2 horas, pero hoy por cuestiones de tiempo no tenemos 2 horas. Simplemente lo que hice fue sintetizar, resumir lo más que se pueda el asunto de la alternancia. Y para cerrar, pues rectores que se van a quedar en casa y de una manera coherente y de una manera responsable y de una manera gallarda van a cuidar la vida de sus estudiantes, pues usted tiene que hacer unas reformas, adiciones, cambios y sugerencias al currículo, porque no es el mismo currículo presencial que no presencial, al plan de estudios, al sistema institucional de evaluación educativa, y tiene que utilizar para esa tarea un plan de mejoramiento institucional. Eso lo encuentra, para cerrar mi intervención, lo encuentra en los artículos 76 a 79 de la ley 115 del 94, artículos 76 a 79 de la ley 115 del 94 y artículos 144 de la ley 115 que habla de las funciones del consejo directivo. En total, rector, entienda, usted matriculó presencial y usted no me puede salir con el cuento de que usted va a graduar en no presencial virtual, porque educación virtual o no presencial virtual en Colombia no existe para bachillerato. Le aclaro, los estudiantes no se matricularon en virtual, repito, los estudiantes se matricularon en presencial. Tránsito, por ahora, transitoriamente se van a graduar en no presencial o en el uso adecuado de las tecnologías. Y para despedirme, le hago una claridad puntual, específica y muy tajante. No me hable de educación virtual. Educación virtual en Colombia para bachillerato no existe, no está legislada, no está reglamentada, no está decretada. Si usted, rector, me firma un diploma, un acta de grado y unos certificados de grado 11 diciendo que usted está graduando a un estudiante en presencial, se llama falsedad documental en documento público, porque él pasó más de un día en no presencial en uso adecuado de las tecnologías. No se llama educación virtual, se llama educación con el uso adecuado de las tecnologías. Lo dicen 14 artículos de la ley 115 y lo dicen 14 artículos del decreto 1075 de 2015. En EPM estamos comprometidos con la reactivación económica del país. Por eso, durante la emergencia sanitaria, hemos mantenido más de 1.500 contratos activos con empresas y organizaciones, cumpliendo los protocolos de bioseguridad para cuidar la salud de la comunidad, los contratistas y los funcionarios. Porque con el compromiso de todos, seguimos garantizando la prestación de los servicios públicos y así el bienestar de miles de hogares y empresas. Unimos esfuerzos para seguir adelante. EPM, por ti estamos ahí. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Finsuagro y Sintreinagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio.
Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. Atención docente. Atención docente. No lo piense más. Curse ya su maestría y mejore sus condiciones salariales y profesionales. Lorenza Morales y Alma Mater te ofrecen maestrías con alta calidad académica y reconocimiento del Ministerio de Educación. En Alma Mater te ofrecemos maestría con 1 año de duración sin requisito de inglés, descuentos especiales hasta del 50%, cómodas formas de pago y mediante cesantías. En Alma Mater puedes escoger tu maestría en el área más afín a tu perfil de formación académica. Maestrías en español, matemáticas, tecnología, neuropsicología y psicopedagogía, en educación especial e inclusiva, en dirección de centros educativos y educación temprana. Comunícate con Lorenza Morales y Alma Mater y realiza ya tus soñados estudios en maestría. Teléfonos 302-349-9543, 302-349-9543, teléfono fijo 448-9727, 448-9727. Oficinas, calle 10, número 4245, edificio Plaza Poblado, Medellín. Apreciado educador, en Alma Mater te orientamos, te acompañamos y te asistimos. Y seguimos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día la noche de hoy, escuchando aspectos jurídicos sobre la alternancia que propone el gobierno nacional. Escuchemos a continuación al abogado Giovanni López Quintero, quien también hace algunas importantes aclaraciones jurídicas al respecto. Esto ya tiene sentencias del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, en el cual se han encontrado responsabilidades directas en las instituciones educativas, en las secretarías de educación, en el Ministerio de Educación Nacional, cuando con conocimiento de causa han encontrado responsabilidades en las instituciones educativas de carácter civil, teniendo de presente y con mucha claridad que esas responsabilidades civiles están dadas porque los derechos de los menores hoy están primando por encima de los derechos, existen otros derechos fundamentales, de tal manera que son muy sutiles, son con una filigrana que tiene que tratarse el tema, porque pueden derivar en reclamos masivos en instituciones educativas, secretarías de educación y asimismo responsabilidades de carácter pecuniario de grandes envergaduras. Pero otra cosa, y otra circunstancia importante, es que se han compulsado copias a la Fiscalía General de la Nación, se han compulsado copias a las entidades encargadas del tema disciplinable en los docentes y en los directivos docentes, y esto ha repercutido directamente en su actividad laboral. Así que los maestros y los directivos docentes que le hagan el juego al gobierno nacional, producto de una presión innecesaria en el tema de las circulares 11, las circulares subsiguientes, que como bien lo explica el doctor Joshua, no consultaron los planes institucionales educativos, no consultaron el gobierno escolar y sobre todo no consultaron las circunstancias específicas de cada región, las circunstancias en las carácter físicas y las caracteres educativas que preservan el tema de los educadores, lo que preservan en las zonas de difícil acceso, en las zonas rurales, en las zonas de algún conflicto, en el tema de algún tipo de ciudad. Esa circunstancia quiero ratificarle la necesidad de hoy, que el efecto de la desobediencia civil que está orientando FECODE sea atendida, porque existen elementos jurídicos necesarios para poderles atenderlas, porque esos elementos jurídicos están primando hoy por encima de la salud, de la vida y la protección que debe darse a los niños de este país. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche.